Gracias por seguir junto a nosotros en República, y en esta segunda parte continuamos analizando un poco la más reciente encuesta de LPG Datos y un poco la coyuntura electoral. Y es un gusto para mí recibir a Roberto Cañas, analista político y profesor universitario. También está conmigo Álvaro Artiga, politólogo y profesor universitario. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenido, Álvaro. Buenos días, Carlos. Roberto, un gusto estar contigo. Roberto, bienvenido. Igual, Carlos, igual, un gusto estar con ustedes. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo en esta segunda parte de República para que hagamos una lectura en función de los datos que nos ofrece la encuesta más reciente de LPG. Y estuvo en la primera parte Edwin Segura y nos dio una explicación o nos amplió un poco más esto. Solo para efectos, y con esto me gustaría iniciar, ya vamos a ver algunos de los datos, qué lectura hacen ustedes en función también del comportamiento de los actores políticos, pero me gustaría iniciar con esto, Álvaro. ¿Qué lectura para nuestra ciudadanía, para la gente que nos sintoniza en este momento, debe hacer de las encuestas? Es decir, utilidades y limitaciones que también ofrecen las encuestas son herramientas de medición que nos da una panorámica de algunos momentos, pero no se debe de ver como algo en sí mismo, como un instrumento definitivo. Pero ¿qué lectura hay que hacer de las encuestas en función de su utilidad y sus limitaciones? Bueno, hay que tomar en cuenta que las encuestas son una técnica de recolección de información. Hay distintos tipos de encuestas. Por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene una encuesta, ¿verdad? La encuesta de hogares para propósitos múltiples, que sirve para recoger información sobre los hogares, ¿verdad? Lo que tiene la encuesta, esta que estamos comentando, es que es una encuesta de opinión. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cuáles son sus evaluaciones sobre determinados asuntos? Pero es importante tomar en cuenta que se trata de una encuesta que se realiza a una parte de la población, en este caso la población salvadoreña. Y lo que se hace posteriormente con los datos es hacer una inferencia de cuáles son los valores, en este caso, digamos, los porcentajes de las personas que opinan de determinada forma en la población. Entonces, la inferencia es de la muestra hacia la población. Normalmente se hace una mala lectura de esto y se piensa que con preguntas, por ejemplo, como si las elecciones fueran el domingo, o cuál candidato o cuál partido es el de su preferencia, o quién cree que va a ganar las elecciones, ese tipo de preguntas, se hace una mala lectura cuando se piensa que está pronosticando cuál va a ser el resultado en determinada fecha. Las encuestas no pronostican. Con las encuestas se pueden hacer inferencias a partir de lo conocido que ocurre en lo desconocido. Lo desconocido es la población entera. Digamos, la población de El Salvador, mayor de 18 años, por ejemplo, que puedan ser 4 millones de habitantes, digamos, por poner un dato, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tomamos una muestra de 1.250, de 1.300, de 1.200, etcétera, lo que estamos haciendo es estimando, a partir de esa muestra, el porcentaje de personas que opinan de determinada forma en la población, porque no hemos encuestado a toda la población. Si nosotros encuestáramos a toda la población, tendríamos el dato certero, pero lo que tenemos es una muestra, y entonces existe la posibilidad de que el valor que tiene la población sea diferente al de la muestra. Esa diferencia es la que se conoce como el error. Pero también de esto se hace una mala lectura cuando se piensa que se está pronosticando el futuro con un margen de error. Es decir, que en el futuro puede haber una diferencia entre el dato de la encuesta con lo que ocurre en el futuro. No es eso, ¿verdad? Las encuestas no son una bola de cristal que nos dice qué va a pasar en el futuro. Las encuestas no son la baraja que nos hablan del futuro, ni es la ouija. La encuesta es una medición en una muestra de la cual se extraen conclusiones de lo que estaría ocurriendo en la población a la que pertenece esa muestra. Ese es el tipo de diferencia. Lo que podemos hacer es que con distintas encuestas en varios puntos, entonces nosotros podemos obtener una tendencia. Pero a veces es interesante porque la gente dice, solo tenemos una encuesta, ¿verdad? Entonces, las tendencias son, con un punto, con una medición en el tiempo, no se puede definir una encuesta, ni siquiera con dos, ¿verdad? Para decir, la tendencia es que va creciendo, que va disminuyendo, que está constante. Al menos deberíamos de tener 3 mediciones. Entonces, ahí sí, lo que podemos hacer posteriormente, una vez que tenemos una encuesta, es una extrapolación, se llama, ¿verdad? De si todo lo demás continúa constante,
de acuerdo a las últimas mediciones, entonces esto podría pasar. Ahí eso sí se puede hacer. Pero utilizar una encuesta como tal, como pronóstico del futuro, ahí es una mala lectura. Y por eso después, ¿verdad?, ocurre que el resultado no coincide con lo que arrojaba la muestra. Pero es que, digamos, una muestra no está hecha para eso. Ahora, Álvaro nos da su primera intervención sobre esto, Roberto, y nos dice: una encuesta no es un pronóstico, básicamente es una técnica de investigación que nos permite medir una muestra de un universo más amplio. ¿Cuál es la lectura que tú tenés sobre esto? Sí, y qué utilidades, pero a la vez, qué limitaciones tiene esto para efectos de no generar expectativas que no aplican. Bueno, en primer lugar, decir que las encuestas no son palabra de Dios. Las encuestas son una foto de la realidad en el momento que se pasó el instrumento. Y esto me lleva a que los salvadoreños y las salvadoreñas tienen que ser buenos consumidores de encuestas. ¿Qué es ser buen consumidor de encuestas? Tener la ficha técnica. Eso es lo primero que te puede dar algún nivel de certidumbre del grado de seriedad de la encuesta que tienes enfrente. Hay una casa encuestadora que saca datos y no muestra su ficha técnica, yo ya empiezo a dudar. Y voy más, todavía creo más si esa casa encuestadora saca en un boletín el cuestionario. Ya voy a explicar por qué tener ficha técnica y pedir cuestionario nos hace buenos consumidores. La ficha técnica es reveladora de un conjunto de datos que te pueden decir la fiabilidad de lo que estás leyendo, esos números. Bueno, el momento. Voy a poner un parangón. Si a Álvaro lo evalúan como docente inmediatamente después de una prueba en la que la mayoría de sus alumnos ha salido reprobado, la fecha de evaluación es inmediatamente después de la evaluación, sin duda vas a recordar a Álvaro mucho esa evaluación, porque va a tener el peso de las notas que sacaron los estudiantes antes de la medición, pues en ese caso es una evaluación. Entonces la fecha es clave, pero no solamente la fecha, el tamaño de la muestra. Generalmente en El Salvador 1.200, 1.500, digamos que es aceptable para hacer lo que Álvaro plantea como la inferencia, o sea, de ese dato de la muestra es expandirlo al conjunto de la población, pero hay más. Hay que pedir el cuestionario porque la forma en que se hace la pregunta puede dar lugar a lo que se llama sesgo. El sesgo es una intención de generar una respuesta que yo estoy esperando. Por ejemplo, hay sesgos afirmativos. ¿Cree usted que Nayib Bukele ganará la elección? ¿Cree usted, afirmando ya algo? La pregunta correcta es, ¿quién cree usted o por quién votará en la próxima elección? Hay sesgos de posición. Si cuando usted pregunta el partido, siempre el mismo partido aparece primero, puede haber la tendencia de el que es consultado decir el primero que le pregunta. Entonces hay una gran cantidad de aspectos que hay que tomar en cuenta para poder empezar a analizar con seriedad lo que dice una encuesta. La otra es no quedarse con el titular. Este es el titular. Entonces, muchas personas se quedan con esto. Y si el titular dice, gana, lidera la intención de voto, no hay más que hacer. Entonces es un efecto que en encuestas se llama efecto hípico. Cuando uno va, aquí no hay hipódromos para ir a carreras de caballos, pues, pero en donde existen el efecto hípico es que yo llego y voy a apostar. ¿Por quién voy a apostar yo? Por el caballo ganador, no voy a ser un perdedor que voy a apostarle plata al que va de tercero. Entonces, me dicen, gana, lidera la intención de voto. Ya estuvo, no hay más que discutir. Gana, va a ganar. Cuando uno ve más adentro, en la misma, pero ya en pequeñito, aquí hay un dato muy revelador, que puede ser perturbador para aquellos que creen que ya ganaron. En esta encuesta de la prensa gráfica que estamos hablando, el 51.6% da respuestas que son expresión o de indecisos o de voto escondido. Te dicen, ninguno, cuando le preguntan, ¿por quién va a votar usted? Ninguno no va a votar, el voto es secreto, no responde. Hay de una encuesta que yo pueda sacar verdaderamente la conclusión que gana, va a ganar con un 51% que dice que no sabe, que el voto es secreto.
eso ya da lugar a que uno vea con más cuidado el titular, pero todavía hay más cosas para ser buen consumidor de encuestas, las tendencias. Es decir, a mí que me digan que va a ganar en esta encuesta que salió publicada el 31 de agosto, yo quiero ver 3, 5 encuestas en el pasado para ir bien. Si es sostenido, se puede decir que es permanente un dato que se va repitiendo en el tiempo, yo puedo afirmar, eso sí me sirve. Pero yo quisiera concluir en una cosa que para mí es la pregunta más importante de una encuesta de este tipo. A mí me interesa como referencia que la encuesta diga quién va adelante, por quién votaría el próximo domingo. Pero a mí la pregunta que más me interesa ver, siempre la que busco primero, es cuáles son los principales problemas del país. Es decir, porque además, si los jefes de campaña tuvieran esto a la mano, esa es la pregunta que buscarían, porque la estrategia estaría orientada a dar respuesta a lo que la población está diciendo que es el principal problema del país, y hay una tendencia ahí, siempre sale seguridad. Es decir, y además como está desagregada, no es solo delincuencia, sino que hay maras, hay violencia, y cuando haces una sumatoria de esa es mucho más que el dato que está como primero. Hay que hacer que los números te hablen también. Los números hablan, pero si uno les pregunta, si no, no le pueden contestar. Entonces hay mucha tela que cortar en términos de estas mediciones. Además, faltan, ¿qué? 5 meses. Entonces, una cosa es ver una encuesta faltando 5 meses y otra, por eso las prohíben, según la ley electoral un tiempo antes de. Las que son las de verdad o más cercanas, digamos, son las que se hacen muy cerca del día de la elección. Ahí sí podemos hablar todavía con más certidumbre. Todo esto sí es bueno, claro. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escucharles, Álvaro y Roberto, sobre qué lectura pueden hacer los partidos políticos, jefes de campaña de esto, porque si se montan las estrategias sobre datos que pueden tener deficiencias, ya sea por la manera en que se obtuvo la información o que se puede interpretar de mala forma, como sea, qué implica una estrategia en función de esas consideraciones, y ya también ver un poco ya los datos que nos muestra la encuesta de la prensa gráfica en intención de voto por partido o la preferencia por candidato que consideran que podría ser el mejor presidente. Una pausa, regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. En esta segunda parte hacemos un análisis de la encuesta de LPG Datos y hablaremos un poco de coyuntura electoral. Lo hacemos con Álvaro Artiga, politólogo y profesor universitario, y con Roberto Cañas, analista político y también profesor universitario. Ahora, Álvaro, me gustaría ya ver en detenimiento algunos de los datos de la encuesta que presentó la prensa gráfica y que Edwin nos estuvo mencionando, nos estuvo describiendo en el primer bloque de la entrevista. Uno de los aspectos que aparece acá es: ante la pregunta de por cuál partido, movimiento o candidato votaría usted, y si tomamos las últimas 3 encuestas del LPG Datos, nos muestra lo siguiente. El partido Arena tiene una disminución. En noviembre de 2017 daba 21.9%, en febrero de 2018 27.4% y en agosto 17.6%. El FMLN oscila entre 9.8%, que fue en 2017, a 8.6% en agosto de 2018. Y el caso de Gana es el que ha tenido un ascenso de 1.7% en noviembre de 2017, 2.6 en febrero de 2018 y 21.9 en agosto de 2018. Edwin nos mencionaba de que había ahí se acumulaba o se sumaba tanto la intención por Nayib Bukele, por Nuevas Ideas o por Gana, es decir, se hacía una sumatoria para tener este porcentaje. En función entonces de esa lectura, ¿qué aspectos vale la pena mencionar sobre el comportamiento de los actores políticos con esto? Bueno, yo creo que aparte de la pregunta que esté detrás, ¿verdad? Y cómo la han formulado, y eso puede llevar a, digamos, un tipo de respuesta. Creo que era de esperar, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Es decir, no se necesita tener una encuesta de opinión para darse cuenta de
las distintas posiciones que tienen los candidatos y los partidos en la mente de las personas. Y obviamente lo que se ve ahí es que Bukele le suma puntos a Gana. Si no, Gana estaría como el primer dato, ¿verdad? 1.7. 1.7. Entonces ahí yo creo que lo que muestra justamente, y quizás por eso lo formulan de esa manera, es medir el impacto Bukele, ¿verdad? Lo que todavía probablemente no esté consolidado es la asociación de que Bukele es el candidato de Gana, ¿verdad? Entonces hay como ese discurso de separar un poco para no perjudicar a Bukele en sus aspiraciones, sobre todo cuando Gana está teniendo unos comportamientos que, digamos, serían contradictorios con el discurso de Bukele. El caso de la elección de la Sala de lo Constitucional, sí, ¿verdad? El hecho de que Gana lleve dentro de su lista de preferidos o preferidas a una de las personas que está en las posiciones más bajas en la calificación, ¿verdad? Y que lo sostengan a esta señora como candidata y que si no, entonces no hay sala, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí se ve que hay una superposición temporal, diría yo, táctica de parte de Bukele de utilizar a Gana y de Gana de ser un partido taxi, pues, aunque al principio lo negaron de que ellos no iban a ser un partido taxi, pero están siendo utilizados de esa manera, ¿verdad? Con aquello de, que es interesante tomarlo en cuenta, ¿verdad? El lugar donde, o la estructura, la organización donde va Bukele sale afectada negativamente, ¿verdad? Le pasó al frente, ahí está el porcentaje de los que lo prefieren o de la intención por el frente, ¿verdad? No es el nivel de preferencias que tenía en elecciones, para elecciones anteriores. O sea, hay una baja sustantiva. Esos datos que me dan la encuesta ahora a mí me permiten confirmar lo que yo decía cuando recién pasaban las elecciones, de que mientras todos hablaban de que había un voto de castigo para el FMLN, yo sostenía que no podíamos hablar de la existencia de un voto de castigo si no sabíamos si aquellos que no votaron en 2018 por el FMLN lo harían en 2019. Solamente en ese caso, que todos esos miles de votantes que perdió el FMLN le volvieran a votar en 2019, podíamos hablar de voto de castigo. La encuesta lo que nos está mostrando es que muy probablemente quienes no le votaron al FMLN en 2018 ya no le van a volver a votar. Y lo que estamos viendo, por otro lado, es que hay un alineamiento, ¿verdad? Electores nuevos que en este caso probablemente están seleccionando a Gana, pero no quiere decir que Gana sea su partido preferido. Creo que los Nayib Líber suelen decir esto, ¿verdad? Bueno, si no le dejaron otra opción, ¿verdad?, a Bukele, pues esa es la que tiene que utilizar. Entonces hacen como una separación entre lo que es el partido y lo que es el candidato. Entienden que es una cuestión puramente electoral, que lo importante es llegar a la presidencia y después ahí ver cómo se resuelve. Y justamente ahí digo yo, ¿verdad? Así como Nayib le causa un efecto, digamos, tiene efectos negativos sobre el FMLN, se acabó a Cambio Democrático, ¿verdad? Si no hubiera llegado ahí, Cambio Democrático estaría seguramente con existencia, ¿verdad? Ahora está con Gana y yo creo que a Gana lo va a terminar despedazando, ¿verdad? Es decir, porque va a venir la pugna una vez, si las elecciones dieran como resultado ganador a Bukele, yo tengo la seguridad de que ahí va a haber una pugna por puestos, y ese tipo de pugnas terminan descomponiendo a los partidos. Ahora bien, Roberto, tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, pero al regresar, para que sigas desarrollando tu idea, para que no se corte, pero una primera idea preliminar sobre los resultados de la encuesta. Ya Álvaro daba una apreciación sobre esto, pero un aspecto es: Arena disminuye, digamos, desde noviembre, Gana aumenta, obviamente, pero el FMLN un 8.6%, y Álvaro es muy contundente. Los que no le votaron en el 2018 no le van a votar en 2019. Una primera lectura para que tras la pausa puedas desarrollar con más tiempo tu argumento. La pregunta está bien formulada, porque al ir a votar no van a existir fotos de candidatos, nombres de candidatos, la bandera. En la elección salvadoreña la boleta lo que tiene es la bandera de los partidos.
Además, aquí hay otra tela que cortar. La bandera de Ghana cambió. Eso no está registrado, a saber qué va a pasar. Digo esto porque el posicionamiento de colores, logo de un partido lleva tiempo y no estoy tan seguro que en todos los sectores poblacionales que identificaban Ghana con naranja, hoy tiene otro color. Esa es una cuestión que ahí no está registrada. Pero vamos a los datos de la encuesta. Es buena por eso, porque partido votaría. Es estremecedor, perturbador para el FMLN, debe serlo, que sus números son verdaderamente impresionantes. 9, 10, 11. Parecería ser que en todas las encuestas eso es una constante. No logran levantar la candidatura de Hugo Martínez con esos números y parece que se está sosteniendo. Pero ¿qué hay detrás de los números esos? Una posible segunda vuelta. Cuando ve esos números uno y ve otras preguntas de la encuesta, parecería ser que según los datos, si nos remitimos pues a partir de lo que nos dice esa encuesta, ninguno de los candidatos alcanza el 50% de los votantes para poder ganar en primera vuelta. Eso está ahí implícito. Yo me atrevería a decir que esta encuesta nos permite afirmar eso, de lo que se puede afirmar con seguridad. Debo hacer la pausa, Roberto, pero al regresar me gustaría que amplíes esta idea, porque también aparece dentro de la encuesta de la prensa gráfica, 37.5% de la población encuestada no sabe o no responde. Si le sumas el ninguno, que son 14, ya te da un número relevante que hay que tener en consideración, o cómo se puede leer este punto. Una pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista, de la segunda parte de la entrevista esta mañana en República sobre el análisis de la encuesta LPG Datos y un poco coyuntura electoral, que estamos combinando estas variables con Roberto Cañas y Álvaro Artiga. En este caso, Roberto, tenías pendiente la idea para que la ampliaras, la lectura según estas cifras y qué elementos estás considerando también de las actividades que están haciendo ya los candidatos y candidatas. Si gana, lidera la intención, como es el titular del viernes de la prensa gráfica, gana, lidera la intención de voto. La traducción al español es: se terminó el bipartidismo en el país. Desde 94, que fue la elección primera después de la firma del acuerdo de paz, la disputa por la presidencia de la República hasta que se dio la llegada del FMLN era justamente Arena FMLN, Arena FMLN. Hoy está abierta a partir, repito, de los datos de la encuesta, que esté en una situación complicada el bipartidismo en el país. Ahora, la otra pregunta es clave también. Yo soy, y puedo dar asesoría gratis, yo soy, estoy en el cuarto de guerra del partido, el que sea, y veo la encuesta y les digo, es por aquí. Por eso no es extraño que Carlos Calleja diga trabajo para todos, porque la encuesta dice que además de la seguridad, el segundo problema es económico, no hay empleo. Y hoy aparece una encuesta en otro periódico que dice que ha surgido la corrupción. Si la corrupción está en la cabeza de la gente como problema, yo digo, voy a hacer una cosa que nadie ha hecho. Como candidato a la presidencia voy a presentar, amparado en mi aritmética legislativa, 4 anteproyectos de ley. No partida secreta, no carros lujosos, no sobresueldos para los empleados públicos, no al nepotismo. Nunca nadie había hecho, ni es presidente y ya está haciendo iniciativas de ley por medio de la aritmética que le favorece, porque justamente Arena, PCN y PDC tienen el control de la Asamblea. Entonces, claro que sirven, por supuesto que sí. La gente vota de 4 maneras. O vota con la cabeza, con el cerebro, los menos. Estamos en esta mesa, sí, queremos ver la ficha técnica. La gente vota con el corazón, el voto es emocional, es algo que le impactó o que le ha mantenido con amor o con lo contrario absoluto, que es el odio en relación al partido. Si hay una acumulación de molestia, de maltrato en un partido, eso es por lo que es sentimiento que yo tengo, por lo que me has hecho, te voy a castigar.
pero hay dos órganos más con los que la gente vota. El hígado también, ese está vinculado. Yo estoy muy molesto, voy a votar con el hígado y después con el estómago. Si a mí el día de la votación me dicen, mira, este es un rollito que te puede servir, posiblemente es un voto de pobreza, un voto de estómago, que empeñar los 5 años que vienen, pues, pero haces el día. Ahora, quiero aprovechar, Álvaro, para escucharle sobre este punto. Los usos de las encuestas pensando en quienes asesoran o hacen estrategia política para los candidatos, que no es la misma lectura que también desde el campo de la sociología y la ciencia política le suelen dar estos fenómenos, pero para efectos de la gente que asesora o que está cercana a las campañas, ¿qué lecturas y qué elementos deben de considerar o descartar de los resultados de las encuestas? Estamos hablando de la LPG Datos, pero también aparecerán otras más adelante de otras universidades y de otras casas encuestadoras. ¿Qué elementos tener en cuenta? Y otro punto que mencionaba Roberto, si usted lo comparte o no, en el tema de cómo va enrumbando esto, si es tema de que quita el bipartidismo o hace otra expresión más latente en esto de pluralismo polarizado, que es uno de los términos que en algún momento hemos discutido acá también. Vaya, yo creo que cuando un medio tiene una encuesta y la divulga, no solamente quiere dar a conocer los resultados de la encuesta, juega a dos cosas. Juega a ser voz de los encuestados, ¿ah? y ganarse una especie de yo soy representante de la ciudadanía, ¿verdad? Esto es lo que la ciudadanía dice, que por otra parte es lo mismo que dicen los partidos y los candidatos, ¿verdad? Solo que y por eso además los partidos también hacen encuestas. Sí. Entonces ambos tienen esa pretensión de ser voceros de la ciudadanía. Para que los estrategas de un partido tomen en cuenta una encuesta, deben de confiar en esa encuesta, porque si no, obviamente, si no confían, no van a basar la estrategia en lo que dice, digamos, el adversario, digamos, por poner un caso. Lidera la intención en voto. Que salga en la prensa gráfica cuando la prensa gráfica ha tenido un problema con el candidato de Gana. Entonces a mí me indica una cosa, que a lo mejor los datos son todavía mayores que los que aparecen. Es decir, esto es como, en exégesis hay una técnica de este tipo, ¿verdad? En exégesis bíblica, ¿verdad? Que es que si aparece un texto, digamos, contrario al sentido, digámoslo así, entonces es que es cierto, digamos. ¿Verdad? En este caso lo obvio es que no hubiese salido o tratar de disminuirle porque es el adversario. Sí. Pero si aparece, entonces quiere decir que los datos realmente van por esa línea. ¿Verdad? Ahora, seguro el colectivo ahí, Gana, Bukele, están ahí analizando la encuesta y diciendo, vamos bien, ¿verdad? No sé cuál sea la asociación, digamos, no lo puedo saber, pero de repente ya sale anunciando Bukele la construcción de un aeropuerto en la zona oriental, ¿verdad? Para toda esa gente de la zona oriental y las expectativas que puede crear de que va a promover la construcción de un aeropuerto en toda esa zona y que eso va a generar trabajo y todas esas cosas que aparecen como problemas principales del país. Entonces yo imagino que ese ha sido un nuevo hit, que si hacen las encuestas ahora, va a subir, ¿verdad? Entonces yo creo que la utilidad viene en función de la confianza que tengan los estrategas y que por eso hacen sus propias encuestas. Vaya, y hay una. Solamente terminar el otro punto, porque sí me parece importante, que es el tema del bipartidismo. Okay. ¿Verdad? En El Salvador no ha habido bipartidismo, en realidad, ¿verdad? Pues sí, en sentido estricto, pero es que así funcionan las cosas. El bipartidismo supone el control de la Asamblea Legislativa por parte de dos partidos que conforman el bipartidismo. Eso no ha ocurrido nunca en El Salvador. E incluso Bukele va a llegar en esa situación si gana las elecciones, ¿verdad? No tiene control, por más que tenga los 11 o 10 diputados de Gana, ¿verdad? La mayoría, digamos, está en contra de él. Es decir, es una de las características del bipartidismo, que uno de los dos partidos, en este caso, digamos, el de gobierno o el que está en la oposición, controla la mayoría, y entonces no lo tenemos. Lo que sí hay una modificación en el sistema de partidos, eso yo creo que ya es innegable, y creo que si Gana
gana las elecciones, entonces el problema lo va a tener Arena. Arena ahorita, digamos, no está logrando mantener alguna cohesión, porque tiene conflictos ahí adentro, simplemente porque está de cara a las elecciones y les conviene ganar las elecciones. Pero si las pierden, entonces yo creo que se le va a abrir la puerta. Johnny Rice se ha adelantado a recoger firmas y parece que no le ha ido bien, ¿verdad? Pues sí, se pone a recoger firmas en este momento, más parece que es para molestar, digamos, ahí. Pero si pierde Arena, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí vamos a tener el complemento que ahorita es Bukele, y entonces sí tenemos una transformación importante en el sistema de partidos. Yo quisiera plantear... Queda un minuto, Roberto, pero para que puedas... Como has preguntado, ¿qué es lo que un estratega de campaña tiene que ver? Razones para votar por alguien. Se votaría por el candidato, entonces hay que ponerle mucha atención a promover el comportamiento del candidato y las propuestas. Ojalá que hagan caso a esto y finalmente presenten propuestas, programas de gobierno, visión de país, cuál es la oferta electoral, eso lo está necesitando el país. Y termino, empieza a hacer intención de voto por región y siempre aparece gana en Occidente, en Oriente y en el Paracentral arriba, según esta encuesta, porque eso es lo que estamos analizando. Gana, y en lo urbano también es fuerte la presencia de Arena, por ejemplo, en lo urbano tiene peso importante. Sería de verlo más despacio, no da este minuto. Sí. Yo lo que insisto es con lo que empecé, y este programa ayuda. Hay que ser buenos consumidores de encuestas, no quedarse con el titular, ver la ficha técnica, pedir el cuestionario, ir más allá de lo que son los gráficos de pastel muy bonitos y de barras a colores que sacan los periódicos. Roberto, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Álvaro, ha sido un gusto. Vamos a hacer una segunda parte más ampliada para desarrollar no solo el tema de las encuestas, la lectura de la coyuntura política, cómo se están viendo los partidos políticos, los protagonistas, candidatos y candidatas en función de sus discursos, y con el paso de los días va a ser todavía más intenso en función de propuestas, si son factibles o no. Quiero agradecerles por haberme acompañado. Establecemos un enlace con Ligia Roca de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este martes 4 de septiembre. Buenos días, Ligia. Buenos días, tengo información muy interesante para todos los televidentes porque no se pueden perder Cúbole esta mañana. Vamos hasta las 11, tenemos unas recetas espectaculares con el chef. También suelen suceder celos en los niños cuando llegan nuevos hermanitos a casa. ¿Por qué sucede esto? Y más. Además, vamos a tener unos detalles muy importantes acerca de la manera correcta al pronunciar. Así que quédese con nosotros porque va a ser muy entretenido. Excelente, Ligia. Éxitos entonces en el programa de este martes. Un saludo a todo el equipo de Cúbole, que sea un buen programa el de este día. Reitero el agradecimiento, Roberto, Álvaro, ha sido un gusto, y a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30 en República.